Bienvenidos y gracias nuevamente por acompañarnos en La Letra Sin Carreta. Recuerden, estamos hablando de los temas empresariales, de cuando usted decide emprender y montar su negocio. Y hoy vamos a hablar de... Y qué pena, perdón Javi, hay una llamada, voy a contestarla. ¿Aló, La Letra Sin Carreta? Hablo con el señor Eduardo. Sí, con él habla. ¿Con quién hablo yo? Gracias, señor don Eduardo. Habla con Pedro de la Casa de Cobranza, el Cobro al Día. Usted, como representante de La Letra Sin Carreta, ha dejado de pagar las cuotas hace más de 6 meses del crédito que tenía en el banco. Y yo le llamo para que se ponga al día inmediatamente o vamos a proceder a embargar sus bienes. No se y los de escucha su bien. negocio. Aló. No, yo creo que se va a cortar. Y vamos a hablar precisamente de lo que pasa cuando usted monta su negocio o inicia su empresa y empieza a endeudarse o a tener obligaciones que no puede pagar y le toca, como yo, andarse escondiendo de cuánto acreedor lo llama o cuánta casa de cobranza llama a decirle que se ponga al día con sus obligaciones. Es lo que técnicamente se denomina régimen de insolvencia empresarial y es de lo que vamos a tratar aquí en nuestro programa. Acompáñenos. El contexto de todo esto, de lo que vamos a hablar, es la dinámica del comerciante, la dinámica del negocio. Un empresario, un emprendedor o alguien que se dedique al comercio siempre va a estar endeudado. Es decir, va a estar siempre buscando recursos, y obviamente el recurso más claro es el crédito, buscando recursos para invertir en su negocio y producto de esa inversión, es decir, de lo que reciba, pues poder pagar esas deudas y poder tener un poquito de utilidad, pero es que ahí no se termina el negocio, usted va a seguir funcionando. Y entonces, si a usted le fue bien, ¿qué va a hacer? Pues se va a endeudar en más. Y cada vez se va a endeudar en más porque su negocio va a requerir más y usted va a querer recibir también esa retribución. Pero los problemas comienzan cuando usted se endeuda tanto que un negocio ya no le da para pagar esa deuda. O cuando usted se endeuda y resulta que ese negocio le salió malo. Usted hizo un negocio que esto es dinámica del comercio, puede salir malo. Ahí es donde empiezan los problemas y uno a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué hago cuando ya no alcance a pagar todo esto? Para hacer gráficos, entonces el comerciante siempre está propenso o debe endeudarse. ¿Y por qué se endeuda? Pues porque tiene con qué garantizar. Entonces yo tengo en mi negocio estos bienes, estos muebles, por allá una nevera, por allá un televisor, por allá unas máquinas que me suman, por ejemplo, 50 millones de pesos. Entonces si yo me endeudo en 30, digo, fresco, relajado, porque pues tengo cómo pagar. El problema empieza cuando me endeudo más de lo que vale esto. Entonces esto sigue valiendo los mismos 50 millones de pesos, pero resulta que ya me estoy endeudando en 100, en 150 o en 200 millones de pesos. Ahí es donde empiezo a preguntarme, ¿y qué pasa si no puedo pagar? Y aquí es donde empiezan los dolores de cabeza para usted como comerciante. ¿Por qué? Porque primero ya se está endeudando más y segundo, tal vez sus ventas no le estén dando lo que usted espera. ¿Y qué tiene que hacer? Pues endeudarse muchísimo más, con un agravante, y es que usted se endeuda para pagar una deuda anterior, para poder medio invertir en su negocio y para tratar de obtener algo, pero resulta que ya no le está dando ni siquiera para poder invertir, entonces su inventario va bajando y no puede vender lo suficiente, entonces lo que va teniendo es deudas y deudas y deudas, y empieza a buscar a ver de dónde saco plata, y la fácil es no pagarle a sus empleados, o no pagarle seguridad social a sus empleados, y usted se mete, si usted hace eso, usted no se imagina en el rollo que se mete. ¿Por qué? Porque eso puede dar hasta cárcel, si usted no le paga salud y pensión a sus empleados, pero se la descuenta, eso da cárcel. Entonces ahora, tras de moroso, usted va a ser considerado como un delincuente. Pero como todo buen comerciante, usted es obsesivo con su negocio. Usted dice, pero es que este negocio da, pero es que este negocio es pulpito, solo que es que la embarré en un par de cosas, pero yo sé que este negocio da. Estoy colgado, pero quiero seguir, sé que puedo seguir. ¿Pero qué hago? ¿Cómo hago para seguir? Entonces la ley le dice, fresco, yo le tengo la solución, le tengo algo que se llama régimen de insolvencia empresarial, que consiste en dos cosas. Primero, en que si usted definitivamente baja los brazos y dice, no, mire, esto no es lo mío, yo le quedé mal a todo el mundo, quedé empeñado hasta la risa, ya no tengo nada más para pagar, bajo los brazos, mejor dicho, apague y vámonos, mire a ver qué vende, mire a ver, yo me liquido y salgo. Es lo que se llama un proceso de liquidación. Pero hay un proceso que es mucho más importante o mucho más interesante para el empresario que quiere continuar, que es el proceso de reorganización empresarial que vamos a proceder a explicar a continuación. El tema de reorganización es un tema estrictamente de administración, es decir,
usted no solamente le tiene fe a su negocio, sino que su negocio es viable, sino que usted puede realizar ese negocio, es decir, tiene mucha salida, tiene posibilidad de que usted se recupere y pueda superar esa crisis financiera. Solo que hubo una mala o deficiente administración en un momento o algunos errores, pero el negocio es bueno. Entonces ahí el Estado le bota un salvavidas y le dice, oiga, mire, podemos reorganizar todo eso que usted tiene para hacerlo viable y ¿qué? Pues que usted pague todas sus obligaciones, no le quede mal a los demás y pueda seguir generando lo que la empresa le da, es decir, sus recursos. Y ojo, no solamente son los recursos de la empresa, sino también es que su empresa genera empleo, su negocio genera empleo, su negocio mueve la economía del país. Entonces al Estado le interesa que usted lo conserve y no se rinda. Pero si definitivamente ya no hay nada que hacer, su negocio no es viable, no se debió a errores de administración, sino que usted está vendiendo algo que no se vende, ofreciendo un servicio que nada que ver y que mejor dicho nadie se lo va a adquirir, pues en definitiva le van a decir, ¿sabe qué? Más bien cierre eso, trate de quedar a paz y salvo con la gente a la que le dé plata y acabemos con este negocio. Antes de continuar y explicar otras cosas de este tema, recuerden, usted tiene que diferenciar dos cosas. La primera, si usted es un comerciante, persona natural, o si usted es un comerciante, empresa o persona jurídica o sociedad, como quiera llamarla. Eso lo explicamos por ahí en nuestro capítulo de sociedades y si no lo vio, pues le invitamos a que lo revise, le eche un ojito, que ahí se explica perfectamente. Pero le vamos a resumir. Recuerde que si usted es comerciante, persona natural, usted no solamente tiene invertido en los negocios algo que tenía en su bolsillo o plática que le sobraba. No, señor, usted está comprometiendo todo su dinero. Efectivamente, está comprometiendo o entran a respaldar todas las deudas que usted tenga, su casa, su carro y todos los demás bienes que tengan. Pero si es una persona jurídica, es decir, una sociedad o empresa, usted solamente responde por lo que aportó en esa sociedad. No le van a venir a quitar ni su casa, ni su carro, ni a embargarle sus cuentas de ahorro. Por eso siempre le sugerimos que cuando se dedicar a esto profesionalmente, ponga una sociedad para proteger su patrimonio. Eso simplemente para ponerlos en contexto de lo que va a continuar, pero eso será después de esta pausa. Somos la nueva generación de comunicadores del país. Analizamos el contexto y vamos más allá de una simple opinión. Nos preparamos para ejercer una comunicación con sentido comunitario. Con libertad, responsabilidad y compromiso. Con innovación al ritmo de las nuevas tecnologías, pero sin perder la objetividad. Somos comunicadores uniagustinianos. Creemos en lo nuestro, creemos en ti. Continuamos en la letra sin carreta. Recuerden, estamos hablando de régimen de insolvencia empresarial y este régimen funciona como si fuera un pequeño proceso judicial. ¿A qué me refiero con proceso judicial? Que tiene que cumplirse unas etapas, unos pasos, unos requisitos y cierto tipo de lo que la ley denomina formalidades para poderse llevar a cabo. Como todo proceso judicial, usted me dirá, necesito abogado, y le voy a decir, efectivamente, puede necesitar abogado, pero si usted quiere hacerlo directamente, hágalo, no hay ningún problema. Para eso usted debe saber en detalle o conocer en detalle no solo lo que le estamos diciendo, sino todas las leyes que rigen esta materia. Pero usted puede hacerlo, claro que sí. Además, que si usted decide hacerlo sin contratar a un abogado, va a contar con todo el apoyo no solo de la documentación que está en el sitio web de la Superintendencia de Sociedades, sino con la asesoría de atención al usuario que le puede brindar esa entidad. Bueno, pero ya fue mucha carreta, vamos a lo práctico. ¿Ante quién puedo iniciar este trámite? Este trámite se inicia ante la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles del circuito de su ciudad. La otra pregunta, ¿cuándo puedo iniciar este trámite? Bueno, usted tiene que haber entrado en algo que se llama cesación de pagos. Virgen Santa, ¿qué es eso de cesación de pagos? Pues la cesación de pagos es cuando usted, oiga bien, esto es lo que técnicamente dice la ley, le debe a 2 o más acreedores por más de 90 días mínimo el 10% del total de sus pasivos. Gracias, me dejó igual, muy amable. No, ya le explico, tranquilo. Es decir, que si usted debe 100 millones de pesos a muchas personas, póngale 10 personas, que solamente a 2 de ellas les deba más de 10 millones de pesos y que lleve sin pagarle más de 3 meses.
Con esos requisitos usted ya está en algo que se llama cesación de pagos y puede acudir ante las supersociedades o ante el juez del circuito a solicitar entrar en régimen de insolvencia para reorganizar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y cómo hago eso? Usted me dice, sí, vaya, pero que voy y me presento y digo, sí, mire, buenas, vengo a un proceso de reorganización. No, tranquilo. Hay una solicitud que se hace por escrito con unos requisitos, pero no se estrese por eso. Usted entra a la página de las supersociedades y hay N número de formatos y está la carta de solicitud donde usted solamente tiene que llenar los espacios que necesita para identificar o para sustentar por qué está pidiendo este proceso. Otra pregunta es, ¿qué se necesita para iniciar ese trámite? Es decir, ¿qué debe contener esa solicitud que les acabo de explicar? Pues bien, lo primero es que usted es comerciante. Recuérdelo, usted, así tenga un pequeño negocio, es comerciante y como tal debe cumplir con 2 obligaciones básicas y que le van a ayudar o con los que es necesario para que usted empiece este trámite, porque de lo contrario, apague y vámonos. La primera es, tiene que estar inscrito en el registro mercantil, estar inscrito en la Cámara de Comercio de su ciudad como comerciante. Y 2, que esta es en la que muchas de las personas fallan, y es que debe llevar contabilidad de su negocio. Así sea un pequeño negocio, debe tener contabilidad. No es que me digan, no, es que tengo que contratar un contador para que trabaje aquí conmigo. No. Por lo menos que vaya una vez al mes y le lleve la contabilidad de su negocio. Si usted no tiene esos 2 requisitos, no va a poder iniciar este proceso porque usted no va a ser tenido como comerciante. Pero adicional a esto, debe tener otro tipo de cosas para poder hacer esta solicitud, como por ejemplo, cuente su triste historia. En ese papel de solicitud usted tiene que escribir qué fue lo que le pasó para llegar a este punto de solicitar entrar en estos procesos. Debe presentar además su flujo de caja estimado para pagos. Ay, usted ya me enredó con esto. No. Es cuánto espera recibir y con eso qué obligaciones o qué deudas espera pagar. Una relación además de los activos y de los pasivos, es decir, de cuánto tiene, qué tiene, en dónde lo tiene y lo que debe, a quién se lo debe y cuándo lo debía o lo debe pagar. Adicionalmente a eso, usted deberá presentar esa relación de bienes que usted afectó a un préstamo. ¿Cómo así? Pues sí, ¿se acuerda que hablamos en el capítulo anterior que usted podía pedir plata prestada dejando unos bienes? Bueno, si usted pidió plata prestada con esa modalidad, usted debe decir qué bienes son, a quién se los dejó como garantía y cuáles de esos, ojo, y esto es supremamente importante, necesita para su negocio. ¿Por qué? Porque aquí le van a plantear alternativas de dar cosas en pago, pero si usted va a dar, por ejemplo, una plancha en un sitio de comidas rápidas, pues usted se quedó sin negocio porque es que ese es su negocio. Entonces, ¿cuáles de esos necesita realmente para seguir funcionando? Y 2 cosas más muy puntuales que debe contener esa solicitud y seguramente con las que usted no está familiarizado. La primera es un plan de reorganización de su negocio. ¿Qué es eso? Tranquilo, es que le van a decir solamente, mire, usted no está viniendo solamente aquí para pagar deudas. Usted me está diciendo a mí, dice el juez, un plan tanto administrativo, operativo, financiero para que su negocio funcione. Es decir, no solamente va a decir, no, mire, es que para que por favor el banco que yo le debía 24 cuotas me lo deje a 48 cuotas. No, usted solamente no va a decir eso, usted va a decir qué va a hacer en su negocio, cómo lo va a reinventar para que ese negocio funcione y debe presentar ese plan con esa solicitud. Tranquilo, no se estrese nuevamente, hay muchos modelos en internet, incluso la Superintendencia de Sociedades tiene allí para que usted pida asesoría y pueda elaborar un correcto plan de negocio. Y otra cosa es que usted tiene que decir cómo va a pagar, es decir, a quién le va a pagar primero. Tengo tantas deudas que no sé a quién pagarle primero. Pues le digo, usted debe indicar cuál es el orden, eso se llama prelación de créditos. Y tranquilo, eso no se lo inventa usted, eso dice la ley. Y básicamente rápido para que usted lo sepa, ¿a quién se le debe pagar primero en estos procesos? Si usted tiene empleados, a sus empleados todas las obligaciones laborales. Pilas, usted no puede empezar este trámite si le debe seguridad social a sus empleados. Es decir, si usted está haciendo el vivo y le descuenta a sus empleados o no les está pagando y tampoco les está pagando salud ni pensión, pues usted no puede arrancar con esto. Entonces, pilas con eso porque los primeros hay que pagarle son a los trabajadores. Y en ese mismo orden, es decir, en ese mismo nivel de prioridad está el Estado, es decir, todo el tema de los impuestos. En el segundo renglón, es decir, los que van ahí en la fila de segundos, son las personas que le prestaron plata a usted y usted le dejó ciertos bienes.
Entonces yo le presto plata, pero garantícemelo con sus neveras. Listo, como explicamos, lo explicamos en nuestro capítulo anterior. Esos van en segundo. En tercero, ¿quiénes van? En tercero van las personas a las que usted les hipotecó un bien inmueble para que le prestaran plata. Y de ahí para abajo siguen todos los demás. El cuarto son los proveedores y el quinto, las demás personas a las que usted les deba dinero. Esas dos cositas puntuales, por favor, ténganlas en cuenta: el plan de negocios y la prelación de créditos. Listo, ya tengo entonces toda la solicitud completa con todos esos requisitos que usted me está diciendo. ¿Y ahora qué hago? Pues radicarla en la Superintendencia de Sociedades o en el Juzgado Civil del Circuito de su ciudad. Allí, lo que se va a llamar un juez del proceso va a emitir un documento que se llama un auto, donde le dice a usted si su solicitud cumple con los requisitos o no. Si no cumple, le va a decir exactamente en qué falla y le va a dar un tiempito para que usted arregle esas fallas y la vuelva a presentar. Si usted la presenta y cumple, entonces allí empieza el proceso oficialmente. Y ese proceso tiene varias etapas, como lo explicaba, pero no los voy a dormir con eso, simplemente para que usted sepa. El primero de ellos es que tienen que nombrar un promotor. ¿Qué es eso de un promotor? Pues un promotor es la persona que va a promover, que va a generar ese cambio que usted necesita para que su empresa funcione, para que vuelva a retomar esa senda que usted perdió en algún momento por la razón que haya sido. Y la segunda es que hay que notificarle, hay que avisarle a todos sus acreedores lo que usted está haciendo. Y eso lo hacen enviándole documentación o enviándole cartas uno a uno y además también publicándolo en un diario de amplia circulación. Y a partir de allí arranca todo el proceso y se desenvuelve. ¿Quién puede ser el promotor? Usted mismo puede ser el promotor si así lo pide en la solicitud, o el juez le puede nombrar de auxiliares de la justicia, es decir, personas que apoyan a la justicia, una persona, pero pilas, eso tiene unos costos que usted tiene que tener en cuenta dentro de su planeación de este proceso. ¿Cuánto dura este proceso? ¿Y qué se hace durante este proceso? Bueno, pues el proceso desde que usted radica la solicitud no debería demorar más de 4 meses y máximo 6 meses, es decir, se puede prorrogar después de los 4, máximo por otros 2 meses. ¿Y qué se va a hacer allí? Hombre, pues allí se van a sentar con los acreedores, a mirar cuánto se les debe y empezar a hacer unas ofertas de pago, incluso ofertas o alternativas de financiación. No solamente reestructurar la deuda, no, pueden aparecer muchas opciones. Entonces, venga, yo le debo a 24 meses, estoy colgado en 5, reestructúrenmela a 48. Puede ser una opción, pero resulta que se tiene 5 personas a las que les debe o 10 personas a las que les debe. Y entonces puede aparecer uno solo y decir, ¿cuánto es que les debe a todos? Yo le compro esa deuda y queda con una sola deuda conmigo, y es más, le puedo prestar para que usted reorganice su negocio, pero para eso tiene que tener un muy buen plan. Es decir, hay toda una cantidad de alternativas para que ese proceso de reorganización termine con un acuerdo entre usted, que es el que lo está solicitando, y todas las personas a las que les debe dinero. Con ese acuerdo aprobado por el juez, que se lo presenta y dice, oiga, sí, esto está bien, tanto, ok, aprobado, arranquen, usted debe empezar a cumplirlo, y ahí debe decir en cuánto lo va a cumplir, qué plazos va a poner y cómo se va a poner al día y va a formalizar o normalizar, perdón, su negocio. Ese es el proceso y termina con ese acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si cumple el acuerdo? Pues si cumple el acuerdo, felicidades, ha salvado usted su empresa y el proceso de reorganización termina. Pero si usted incumple, pues tristemente usted ya no ha salvado su empresa y lo que sigue es liquidarla. Es decir, cuánto tenía, cuánto debía, todo esto que tenía empiece a venderlo y a pagar a los demás con lo que tenía y empiece a cruzar cuentas con esto. Y listo, se acabó el proceso de liquidación. Gravísimo, porque en el proceso de liquidación usted ya no puede ejercer más su actividad, es decir, usted ya no va a recibir ingresos de lo que hacía. Se cierra su negocio, se cierra su empresa, apague y vámonos. Aquí lo único que vamos a hacer es vender lo que tenía para pagar lo que usted debía. Este trámite o este tema lo enfocamos únicamente en las personas naturales comerciantes, es decir, el que tiene el negocio sin ser empresa. ¿Por qué? Porque normalmente son las personas que no buscan asesoría en estos temas o de pronto no tienen la forma de acudir a servicios jurídicos para poder saber qué hacer. No como de pronto las pequeñas, medianas o incluso las grandes empresas, que más o menos el tema es igual, solo que tiene algunos matices que cambian, pero el procedimiento es casi el mismo. ¿Qué pasa con las personas naturales normalmente? Que para poder solventar entonces empiezan a venderlo todo, se quedan sin casa, se quedan sin apartamento, se quedan sin carro para poder pagar esas deudas. Entonces, pilas, tienen otra alternativa. Esto es lo que les está ofreciendo en este momento la ley que está actualmente vigente. Pero como siempre, recuerden, esto es
la letra sin carreta, y por eso han estado pasando las leyes que rigen todos estos temas y todos los decretos y todas las resoluciones y algunos documentos que nos dicen cómo funciona este proceso. Bueno, hasta aquí nuestro aporte sobre el tema de régimen de insolvencia empresarial, que espero sea de su utilidad. No olviden compartirlo, divulgarlo y darlo a conocer a las personas que puedan requerirlo. Y también les recomendamos que nos continúe siguiendo en nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de Twitter y en nuestro sitio oficial en YouTube, La Letra Sin Carreta, donde les agradecemos se suscriban, déjenos sus comentarios, sus likes, todo lo que podamos nosotros aportarle en este y otros temas. También no olviden seguirnos a través del canal Universitario Nacional Zoom, donde seguimos llevando estos temas de interés para todos. Esto es La Letra Sin Carreta, hasta aquí los acompañamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.